acercar su célula germinal hacia el óvulo y que pueda fecundar. No es como decir el célula germinal dentro del mismo individuo, sino es en cuerpo diferente. ¿Bien? Y mucho depende de qué, depende de la conducta sexual, de los genitales y de las gónadas. Ahora, ¿qué nos interesa acá? ¿Tener un buen pene o un buen testículo? Un buen testículo, porque el testículo me va a dar los genitales, me va a dar las hormonas y me va a dar la conducta sexual. ¿Bien? ¿Puedo tener un pene grande y un testículo del tamaño de mi uña del meñique? ¿Funciona o no funciona? No funciona, y eso lo van a comprobar en prácticas, ¿ya? Hay un orquidómetro, ¿ya? A los alumnos, a los doctores tienen que agarrarles los testículos y van a ver semen, tamaño del testículo, el que tiene mejor calidad, vitalidad, velocidad, es el que tiene mayor tamaño de testículo. ¿Han hecho prácticas de eso todavía? Gracias, Elena. Es bonito eso, es una práctica espectacular. Todo el mundo grita y aplaude ahí. Ahora, no tan solo dependemos de las células germinales que vienen a ser los espermatozoides, también dependemos en la fertilización de unas glándulas anexas. ¿Cuáles son esas glándulas anexas? La vesícula seminal, la próstata, el epidídimo y la bulbouretral de Cooper. Dependemos de todo que esté organizado completamente, si no puede ser infértil. Imagínense que yo tenga hipofunción de la próstata. Y la próstata es importante ¿para qué? Para que licúe el semen. ¿Seré fértil o infértil? Infértil. Tengo hipofunción de la vesícula seminal. Infértil, porque no coagula el semen y se cocinan los espermatozoides en la vagina. Entonces todo tiene que ir de la mano. ¿Qué pasa si tengo hipofunción del epidídimo? Infértil, porque no tiene movilidad los espermatozoides. Tengo hipofunción de la bulbouretral de Cooper. Si la orina, el uréter tiene orina, hay rastros de orina, y si van los espermatozoides ahí directo, ¿se muere o no se muere? Se muere. ¿Y quién me lubrica la uretra? La bulbouretral. Y sin lubricación, en la eyaculación hay fracciones. Y la primera fracción, ¿cuál es? La bulbouretral, es la que ceba. Porque si no hay eso, esterilidad también. ¿Ya? Entonces, es complejo ser fértil. ¿Ya? Es muy complejo. Igual que la mujer. La fertilidad de la mujer es complejo, pero más fácil de valorar en quién es, en el hombre o la mujer. En el hombre, ya eyacula y te valoro. En la mujer es invasiva y es más largo, es más costoso. Y recuerden que la fertilización hombre y mujer es 50-50. Antes se les echaba la culpa a la mujer. Mentira. Y muchas de las veces el hombre es el del problema. El pantalón pitillo que tiene Peña es esterilidad. Lógico. Todos los pantalones que son pegaditos, que suspenden el escroto, es causa de esterilidad. El testículo debe tener la misma temperatura o no debe tener la misma temperatura que el eje del cuerpo. No, menos 2 grados centígrados. ¿Se acuerdan que había una hormona que no alteraba la producción de calor? ¿Se acuerdan cuál era? La T3 reversa. ¿Qué pasa si no hay esa hormona? Incendio testicular sería. Lógico, infertilidad. Bueno, entonces vamos a entrar a este eje que es fabuloso, que debe tenerlo conocimiento hombre y mujer. El eje es el mismo en hipotálamo, solo que la diferencia es que tan solo tenemos un centro tónico nosotros los hombres. Es como un goteo, gota a gota. No hay cíclico. Cuando nace el hombre, ¡pum!, el cíclico se anula. ¿Y cuál era el cíclico en la mujer? El supraquiasmático y el preóptico medial. ¿De acuerdo? Se suprime. ¿Y de quién depende su sexualidad del hombre? Del tónico. ¿Y cuál es el tónico? El arcuato y el ventromedial hipotalar. Eso tiene que llevarlo a memoria a largo plazo, nunca olvidarse, porque todo depende de ahí. Entonces, esta es la misma en el hombre. Es vertida hacia el sistema porto hipotálamo hipoficiario y actúa sobre las células gonadotrófas de la hipófisis que libera LH, FSH. Hasta ahí son idénticas. Solo que en hombres decían, no, en hombres hay otra. ¿Cómo? Si el hombre no tiene cuerpo lúteo, ¿para qué va a ser el LH?
y hablaron de una nueva hormona, que era la hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig. Mentira, no existe, es la misma, hombre y mujer. Lo que ya varía aquí es en gónadas. La FSH, se acuerdan que actúa sobre la granulosa, en este caso va a actuar sobre las células de Sertoli. Y la LH actuaba sobre las células de la teca interna. Aquí actúan ¿sobre quién? Sobre las células intersticiales de Leydig. Hay una alumnita del grupo anterior que me hace una pregunta, ¿y cuál es la función de la teca externa? Buena pregunta también, ¿eh? ¿Tiene una acción hormonal? ¿Qué me dicen ustedes? No tiene ninguna, lo único es protección, nada más. Su origen mesenquimal, punto. ¿Ya? Tiene que protegerse, ¿contra qué? Contra todo lo extraño. ¿Ya? Pero no tiene función, la que tiene función hormonal tiene la teca interna, eso sí es clarísimo. Veamos aquí, lo único que tenemos acá es el centro tónico, gota a gota. Nuestro eje es el mismo. ¿Se acuerdan que en el eje de la mujer quien potenciaba era la lectina, la noradrenalina, la acetilcolina? Igual. ¿Quiénes inhibían? Inhibía la prolactina, el GABA, la dopamina, la serotonina y los péptidos opioides. ¿Se acuerdan o no? Idéntico. ¿Cuáles son los péptidos opioides? ¿Se acuerdan? Las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Esos son los péptidos opioides. Entonces estimulan la GnRH, vertida hacia el porta hipotálamo hipofisiario, liberan FSH, LH, y estos va a actuar la FSH sobre Sertoli y LH sobre las células intersticiales. Ese mismo, solo esquemático lo tienen ahí. Hay un aspecto importante en lo que corresponde al eje testicular. ¿Cuál es? La asa ciega. ¿Ya? La asa ciega. La asa ciega nos va a permitir entender la acción de los esteroides anabólicos. Veamos aquí. En la relación, vamos a hacer esquemático, testículo acá, lecho vascular acá, plasma, y aquí vamos a hacer el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Y acá yo tengo testosterona, y acá tengo testosterona. ¿Ya? Y estos van a poder regular la GnRH, la LH y la FSH. Pero la relación aquí es 1 y acá es 100. 1, 100. Por eso se le llama asa ciega. ¿Por qué asa ciega? ¿Quién controla el eje? ¿El andrógeno que está en el testículo o el andrógeno que se encuentra en lecho vascular? ¿Cuál? El de lecho vascular, ese que transita, ese que lleva al hipotálamo la señal. Entonces, ¿tiene comunicación testículo con el eje? ¿Sí o no? No. Por eso se le llama eje ciego. ¿Ya? Eje ciego. Ahora, si el alumno quiere desarrollar masa muscular, ¿qué les digo? Ser agresivo, no tenga nada de grasa, porque la testosterona es lipolítico, nada de grasa. Entonces, puro músculo el individuo. Entonces, puede duplicar, ¿ya? Puede triplicar, puede cuadruplicar el nivel de testosterona. No pasa nada. Pero, ¿qué sucede? Que este nivel elevado lo que va a hacer es frenar aquí y frenar aquí. ¿Qué va a pasar con mi LH y FSH? ¿Habrá o no habrá LH y FSH? No, porque está frenada. Porque nunca voy a competir contra 100. Nunca. Podría aumentar el doble. Le voy a dar a este alumno testovirón, ¿ya? He hecho varias tesis sobre esto. No con alumnos, con ratas. Testovirón. Y esto, antes de utilizarse hace una década, era muy utilizado por hombres y mujeres para masa muscular. Los que hacen fisicoculturismo utilizaban estos esteroides anabólicos. Pero ¿qué pasa con este individuo si su función testicular era nula, 0, porque estaba todo bloqueado acá?
¿Tenía estímulo sexual o no tenía estímulo sexual? No la veía. ¿Qué pasaba con su testículo y su penecito? ¿Se atrofian? Se atrofian, lógico. Ese individuo, la rata comenzaba a miccionar sangre y tenía edema cerebral. ¿Se volverá violento o no se volverá violento? El macho alfa, ¿cómo es? Tenemos macho alfa, macho beta. ¿El alfa cuál es? Es el que domina la camada, es el que ordena, es el alfa. ¿A ti te gusta alfa o beta? Bueno, entonces miren, siempre la mujer ha buscado machos alfa, ¿ya? Y el hombre ha buscado mujeres que demuestren ser femeninas. ¿Y cómo se establece ser femenina? Labio grueso. No te estoy mirando. 2. Cadera ancha. ¿Para qué la cadera ancha? Más bebés. Proceso de parto, no había cesárea. Proceso de parto. Y senos exuberantes, aunque no tiene que ver nada el tamaño, pero el hombre miraba seno grande y se iba ahí. Por ejemplo, la lactancia no depende del tamaño, depende del estímulo. Y toda mujer produce leche. No hay que tengo 30 y no tengo leche, mentira. Necesita estímulo. Hay unas pezoneras ahora automáticas, o si no el marido, pues, que comience a estimular. Pero toda mujer tiene leche. No hay todo hombre con más que da leche. Y son estériles. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que las mujeres en su ciclo eran especiales porque tenían 2 centros de regulación? ¿Se acuerdan? Y eran especiales porque tenían 2 feedback también, uno negativo y uno positivo en la mitad del ciclo, para que el hombre también es especial en esto tan solo. Tiene su asa ciega. ¿Ya? Y el gradiente es el problema, 100:1. Es el libro de Rath, pueden revisarlo en Rath. ¿Ya? Está bonita esa imagen, de ahí lo he sacado, lo he pirateado. Muy bien. Los testículos. Los testículos pesan 20 a 25 gramos y en el nacimiento descienden normalmente, al nacer. No puede ser que al mes, a 2 meses, al año, eso es una locura. Tiene que descender al nacer. Si no, tendría el problema de criptorquidia. Entonces, ¿de qué está constituido el testículo? El testículo está constituido por como unas mangueritas. ¿Esas mangueritas quiénes son? Los túbulos seminíferos. Y hay unas células que están entre los túbulos seminíferos, son las células intersticiales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Bien? Acá tengo mi testículo. ¿Cuánto pesan los testículos? 20 a 25 gramitos. Entonces, la doctora Diana y la doctora Carla tienen que medir el tamaño del testículo de ustedes con el orquidómetro que he dejado ahí. Ustedes piden, ¿ya? ¿Dónde está el orquidómetro de los 2 días? Ahí está. ¿Ya? Son como 24 bolitas ahí para que por contacto vean cuánto mide. Ojo cerrado. ¿Ya? Bonito, bueno, yo lo hacía. Bueno, entonces miren, hago un corte histológico acá. Y este corte histológico me va a dar esto, un corte transversal. Y esto vendría a ser la estructura de un túbulo seminífero. Todo esto viene a ser la célula de Sertoli, esto. Y estas son células que ya están dividiéndose desde los espermatogonios, se forman los espermátidos primarios, secundarios, terciarios y las que son sin movimiento. En la espermiogénesis ya adquieren movimiento en el epidídimo. ¿Bien? ¿Qué más? Hay unas células que se llaman las células mioides. Estas son sumamente importantes. ¿Ya? Estas células mioides, antes no se les daba importancia, pero ahora han adquirido una importancia tremenda. Porque estas células mioides a nivel trófico, paracrino, regulan a las células de Sertoli para su proliferación, para su metabolismo, para su estabilidad. Entonces, ¿qué liberan? ¿Qué hormona liberan las células mioides? Liberan la PMOT-S. ¿Qué viene a ser la PMOT-S? Proteína moduladora de Sertoli. ¿Ya? Si yo no tengo esa actividad, no voy a tener una espermatogénesis adecuada. ¿Ya?
Otra función importante de las células mioides es que permiten movimiento por contracciones del túbulo seminífero para que los espermatozoides, que son inmóviles, no tienen movimiento, avancen hacia el epidídimo y ahí adquieran el movimiento. ¿Qué pasa si no hay esas contracciones de las células mioides? No avanzarían y habría infertilidad. Entonces, funciones de las células mioides, dos. Uno, en función paracrina, mantienen, sostienen la proliferación, metabolismo, sostenibilidad de quién? De las células de Sertoli. ¿Para qué? Para favorecer la espermatogénesis. Dos, movimientos y contracciones, ¿para qué? Para que los espermátides avancen al epidídimo y en el epidídimo adquieran el movimiento. Si no, habría esterilidad. ¿Qué más? ¿Qué producen las células de Sertoli? Las células de Sertoli producen una hormona conocida de ustedes que se llama la inhibina. La inhibina tan solo controlan, ¿ya? La inhibina tan solo controlan a FSH, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica a GnRH, igual que en la mujer, y va a controlar los niveles de FSH. Segundo, libera ABP. ABP, ¿qué viene a ser? Proteína fijadora de andrógenos. Si yo no tengo una proteína que fije andrógenos, se altera mi eje. Necesito un vehículo, un carrier. ¿Quién es ese carrier? Una proteína, que ya me viene a ser la ABP. ¿Quién lo produce? Sertoli. Además, me produce unas sustancias que contribuyen al metabolismo en la espermatogénesis. ¿Qué viene a ser? Transferrina. Inmediatamente dicen, ¿qué es transferrina? Transporta el hierro. ¿Conocen ustedes eso? TPA. ¿Qué viene a ser TPA? Es el activador del plasminógeno tisular. Y lactato. Entonces, esto es importante para la espermatogénesis, metabolismo de las células de Sertoli. Pero tiene receptores las células de Sertoli. Tiene receptores para FSH. ¿Ya? Es indudable, eso lo conocen. Pero también tiene receptores para T3. ¿Quién es la T3? ¿Se acuerdan? La tríodotironina, la activa. Y se acuerdan cuando les dije hipotiroidismo, hipertiroidismo se asocia a infertilidad en hombres y mujeres. Ahí está. Que la hormona T3 contribuye en qué? En regular la espermatogénesis. También tiene receptores para insulina. ¿Cómo son los diabéticos? Producen una producción de espermatozoides normal, tienen apetito sexual. ¿Por qué? Porque también contribuyen a la espermatogénesis. Una conocida suya que siempre hablan, la IGF-1. ¿Qué era la IGF-1? ¿Se acuerdan de los laroncitos? Los laroncitos no tenían la IGF-1 y no crecían, pero no tenían cáncer y no tenían diabetes. Entonces, será importante la IGF. ¿Se acuerdan en la foliculogénesis? ¿Quién estimulaba la foliculogénesis? ¿Los estrógenos, la GH o era la IGF-1? La IGF-1. ¿Bien? ¿Cómo se revestía el óvulo para protegerse? Por la IGF-1. Entonces es importante. Y la testosterona indudablemente para la espermatogénesis. Vamos. Síntesis de andrógenos, aunque se ve chiquito, pero ya ustedes de memoria deben saberlo. ¿De dónde se forman los andrógenos? Colesterol. El colesterol por la colesterol desbolasa o clivasa que nos da preneolona. Y de la preneolona, proges, y de la progesterona, androstenodiona. Y de la androstenodiona, testosterona y testosterona, pero la androstenodiona y testosterona nos pueden dar estrógenos. Bueno, quien depende mucho tiene que ser la CYP19. ¿Qué era la CYP19? La aromatasa. Revisen los exámenes, siempre hablo de esto. Revisen el examen que les he dado. Muy bien. Prolactina. La prolactina, igual que en la mujer, la primera función que se descubre es la denominación. Pero su principal función no es esa, la de producción de leche, sino es reproducción. Permite
la acción de la LH. En mujeres la LH, ¿qué nos da? ¿Qué nos da la LH? El cuerpo lúteo, progesterona, ovulación. En hombres, ¿qué nos da la LH? Andrógenos, por las células de Leydig. Si yo anulo en el hombre las células de Leydig, y se llama células de la castración, ¿habrá andrógenos o no habrá andrógenos? No hay andrógenos, infertilidad. Entonces, ¿se acuerdan que la prolactina había un mecanismo de regulación hacia arriba, regulación hacia abajo? Entonces, si yo excedo la prolactina, tengo una hiperprolactinemia, tengo más de 25 nanogramos por mililitro, ¿qué va a pasar con mis niveles? ¿Suben o bajan? Bajan. Me voy a down regulation. En cambio, si están bajos, me voy up, hacia arriba. Entonces, en el hombre, la ginecomastia que provoca en hombre, esterilidad. La mujer cuando está lactando, es una condición fisiológica. ¿Ovula o no ovula? No ovula porque hay hiperprolactinemia. El hombre va a ser fértil cuando aumenta la probabilidad, no va a ser fértil, es estéril. Entonces, los mismos factores, acá hay una hormona inhibidora de la prolactina, es la dopamina, ustedes conocen. Esta imagen es bonita, es del libro de Rath, creo, sí, de Rath, para que comprueben que cada andrógeno tiene una función definida. Por ejemplo, la voz del hombre es grave, se contamina con el ruido. En cambio, la voz de la mujer es aguda, no se contamina y llega fácilmente a 110 decibeles. ¿No? Cuando grita la mujer, caramba, rompe vidrios, y ya no es función auditiva, es dolor. Entonces uno se escapa, ¿no? Los hombres eran nómades porque la mujer gritaba. En cambio, su papá, ¿qué hace? Se mete al baño y no sale ni por gusto. ¿No? Es un problema que griten, por eso cuando se casen, carito, tranquila, tu voz tranquila, ¿no? Mejor canta en vez de que grites, porque es causa de divorcio. La voz entonces del hombre, ¿de quién depende? De la testosterona, no de la dihidro. Pero la formación de semen dependo de los tres, dependo de testosterona, dihidrotestosterona y de estradiol, ¿eh? De los tres. ¿Y qué tiene que ver el estradiol ahí? Es el que establece la capacitancia de los espermatozoides. ¿Y qué es capacitancia? Al espermatozoide que atraviesa el cuello uterino todavía está medio timorato. Entonces, ahí se activa una proteína llamada tineína. Tineína. Pregunta el examen, es eso, tineína. ¿Y qué hace la tineína? La tineína es la que acopla. La tineína es la que acopla lo que es el estímulo químico, ATP, a estímulo mecánico. Entonces, como que adquiere más velocidad y eso se llama capacitancia. Entonces, ¿qué pasa si no tiene capacitancia? ¿Será fértil o infértil? Infértil. Necesita capacitación del espermatozoide. ¿De quién depende, por ejemplo, la próstata, por ejemplo? La función prostática es de la dihidrotestosterona. Pero todo hombre que llega a los 50, 55, comienza a tener problemas. Comienza a tener lo que se llama disuria, dolor amicional y riego por goteo. Entonces ve a sus compañeros mojado el zapato y se está mal de la próstata. ¿Por qué? Por esta función, miren. La próstata envuelve, acá está la próstata, ¿eh? Es como una nuez que está envolviendo a qué? A la uretra. Y cuando aumenta el tamaño de la uretra, ¿qué pasa? Dos problemas. Se obstruye la uretra, no pasa la orina. Y como aumenta, se hipertrofia la próstata, la vesícula seminal como que se suspende. Y ya no puede controlar la orina. Se llena y cada rato quiere ir al baño. Y cuando se obstruye totalmente, hay una sonda urovesical que entra por acá, por el meato, para atravesar todo esto. Con mucho dolor. Acuérdense de mí. Yo no me han puesto a mí todavía, ni quiero que me lo pongan. ¿Y de quién depende la prostatitis, la hipertrofia y la hiperplasia? De la dihidrotestosterona. ¿Y de dónde venía la dihidro? De la testosterona. ¿Por acción de quién? De la 5-alfa reductasa. Entonces, ¿cómo soluciona el problema? Un inhibidor de la 5-alfa reductasa, la finasteride. Es un farmaquito que es espectacular porque al no formarse dihidro ya no
se hiperplasia la próstata. Ya es la finasteride. Inhibidor de la 5-alfa reductasa. Por ejemplo, ¿de quién depende la barba? La calvicie, de la dihidrotestosterona. El acné, donde sale un chupo ahí, un granito de agua, ¿no? Por aguantado está ahí. Entonces, ¿de qué es? De la dihidrotestosterona. Crecimiento del pene, del escroto, del conducto deferente, dihidrotestosterona. ¿A quién echarle la culpa? ¿Ya? En cambio, masa muscular, testosterona. Perfil lipídico, las hiperlipidemias, testosterona. ¿Ya? Formación de eritrocitos, la eritropoiesis, testosterona. La voz, testosterona. ¿Qué más? La barriga chelera, testosterona. Mineralización ósea, testosterona. ¿Qué más? Por ejemplo, la tendencia sexual y la agresividad depende de testosterona, de hidrotestosterona y L2. ¿Ya? No tan solo depende de testosterona. El eje, ¿quién nos regula el eje? Los tres. Testosterona, dihidro y el estradiol. Y la testosterona tiene que ver con las vesículas seminales, el epidídimo y los conductos deferentes. Erección, este es un espectáculo. Se ríen, ¿no? Pero bueno, ¿de qué depende que hay erección? De estímulo. ¿Estímulo? ¿Hay estímulos visuales o no? ¿Hay estímulos táctiles? También. ¿Hay sueños eróticos? También. Herrera, ¿has despertado con erección o sin erección? Elogia, ¿eh? Sí, dice. Todo hombre tiene un pulso hormonal en sueño REM. ¿Ya? Sueño REM. ¿Y qué es el sueño REM? Movimiento del globo ocular rápido. En ensoñación, antes de despertar, hay erección. Hasta los bebitos, cuando vean su bebito dentro de media hora, van a ver que tiene erección y le va a mencionar en la cara. Es un espectáculo. Entonces, miren, todo depende del parasimpático. El parasimpático provoca erección, en cambio, el simpático, eyaculación. Entonces, aquí depende del óxido nítrico, ¿ya? Por el parasimpático. Entonces, acá tengo unos sinusoides. Y esos sinusoides serían los análogos a los capilares, a la capilarización, por ejemplo. En hígado, ¿tengo capilares o tengo sinusoides hepáticos? Sinusoides hepáticos. En médula ósea, por ejemplo, ¿qué tengo? ¿Tengo sinusoides o capilarización o ambos? Ambos. Ambos, porque tiene que haber aporte sanguíneo y tengo que tener sinusoides. En cambio, en el pene tengo sinusoides. Entonces, si estos sinusoides que están contraídos se llenan de sangre o no se llenan de sangre, no se llenan de sangre. El pene va a estar flácido, triste, melancólico, lloroso. Pero si se llenan de sangre a través de las arterias helicinas, entonces va a ser turgente y erecto. Pero ¿quién provoca todo ese mecanismo? Todo ese mecanismo está aquí. Fibra parasimpática, llega la acetilcolina, que libera en célula endotelial el óxido nítrico. ¿A partir de quién? De la arginina. Este óxido nítrico va hacia las fibras musculares lisas del pene, de los cuerpos cavernosos. Lo que va a hacer es activar la actividad de la guanilato ciclasa. Sustrato, GTP. ¿Qué nos da como producto? El GMP cíclico. Si el GMP cíclico, que está de amarillo, se mantiene, se cierran los canales de calcio. Y si se cierran los canales de calcio, no hay contracción, se encuentra relajado y hay erección. Pero ¿qué pasa? Que este GMP cíclico, hay una enzima que está ahí, la fosfodiesterasa 5, se llama fosfodiesterasa 5,
al GMP cíclico de ser cíclico lo convierte en lineal. Y cuando es lineal, ingresa calcio. ¿Y qué pasa con la fibra musculariza? ¡Pum! Se contrae. Y ya no deja que los sinusoides se llenen de sangre. Entonces queda flácido. Entonces, ¿quién es el ayudín para mantener la erección? El sildenafilo, el taldanafilo, el Viagra, ¿no? ¿Qué hace el Viagra? No es el que provoca erección, ¿no? El Viagra. El Viagra lo que hace básicamente es mantener la erección, porque por sí solo no estimula. Lo único que va a hacer es, frente a un estímulo, viene e inhibe a la ortodiesterasa 5, la inhibe. Y al inhibirla, el GMP cíclico está elevado y el lineal nulo. Entonces, si está elevado el GMP cíclico, los canales de calcio están cerrados, la fibra muscular lisa de los cuerpos cavernosos se encuentra relajado, se llena el pene y hay erección. ¿Ya? Pero no es un estimulador sexual el Viagra. Entonces, por gusto que un alumno de 20 años, 21 utilice Viagra, por gusto. Es como un placebo para ustedes. Ustedes tienen como la mano, ¿ya? 20 años es así, ustedes están acá en erección. 30, hasta se van acá entre unos años. 40, 50, 60 y el decano está casi. Esta constitución eréctil. Esa es la ley de la vida, ¿no? En esto acabamos los hombres también, ¿no? En lo que es disfunción eréctil. Por ejemplo, un hipertenso tiene problemas de erección o no? Sí. ¿Qué dicen? Sí. Un arrítmico. Un arrítmico depende de qué fármacos te den. Claro, depende si te dan verapamilo, anlodipino, te dan bloqueadores beta o alfa, todo depende de qué. Espermatogénesis. ¿El grupo anterior me quedé en esto o en la anterior? En la anterior me quedaba acá, ¿no? Ya, creo que me quedo ahí nomás para... ¿O quieren hablar de espermatogénesis? Es bonito, ¿ah? Es un espectáculo esto, ¿ya? Falta un minuto, creo, ¿o no? 7. Ya, pero les voy a decir, ¿ya? Les voy a decir. ¿Se acuerdan que en la oogénesis en la mujer se formaban 3 cuerpos polares y un óvulo? ¿Se acuerdan o no? ¿Para qué se forman 3 cuerpos polares? En cambio aquí, a partir del espermatogonio, ¿cuántos espermátides formo? 4. ¿Ya? 4. Y son divisiones primero mitóticas, que tienen nomenclaturas así, clones A1, A2, B1, B2, pero los que entran a la meiosis son los B, el B1 o el B2, entran a meiosis. Pero ¿qué pasa al entrar a meiosis? Entran con DNA duplicado en la interfase, se duplican las cromátides, y a partir de células diploides con doble ADN se van a ir dividiendo hasta formar células haploides que vienen a ser las espermátides. Estas espermátides no tienen flagelo, ¿ya? Lo que las espermátides tienen núcleo, tiene organelos, pero para que se transformen y sean móviles, tienen que entrar a lo que se llama la espermiogénesis, que es diferente a la espermatogénesis, es otro mecanismo. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí. Ahí está mi grillo que me está botando. Preguntas o dudas. El examen ya no es el 14, ¿ya? Puede ser cualquier día de la siguiente semana. ¿Ya? No es 14, me va a dar tiempo para hacer respiratorio mejor, porque pensé juntar todo respiratorio y hoy iba a avanzar todo. Está bien, perfecto está.